el arte de decodificar implica indagar, cuestionar, investigar, preguntar. Muy bien, queridos amigos, una vez más muy contento de tener estas reuniones en el Jardín de la Meditación. Hoy, por la petición de uno de nuestros amigos, el tema será la buena pregunta o el arte de hacer buenas preguntas, que es un aspecto indispensable del desarrollo espiritual. Entonces, en esta charla voy a compartir con vosotros cómo hacer una buena pregunta en el contexto budista. Entonces vamos a hablar de cómo se valoran las preguntas en las diferentes fases del desarrollo espiritual, particularmente la sabiduría, y después ver qué actitud, qué buena predisposición puede garantizar las buenas preguntas. También algunos consejos de cómo formular buenas preguntas y también comprender el poder de una buena pregunta. Hay mucho en juego. Esto es más interesante y más importante de lo que asumimos. Entonces, vamos a empezar con una breve introducción, viendo la pregunta desde la perspectiva del budismo. Entonces, la iniciativa es el rey, porque el camino espiritual es una travesía, es un peregrinaje personal. Eso es muy importante. Desde otras tradiciones, el desarrollo espiritual se ve como un movimiento compartido, como un plan cósmico que nos impulsa, ¿verdad?, al paraíso o a la perfección, evolucionando poco a poco. De la perspectiva budista, cada uno de nosotros estamos atrapados en nuestra propia ilusión, que proyectamos como si fuera una película, atrapado por los velos conductuales, emocionales, conceptuales y demás. Entonces, cada uno de nosotros tiene que deshacer esos nudos desde adentro, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que emprender un viaje paso a paso, creciendo y madurando. Podemos hacerlo como comunidad, podemos apoyarnos el uno al otro, pero es un viaje personal en donde cada uno de nosotros es responsable de cada quien. Y el desarrollo parte de movimientos, de iniciativa. Nosotros voluntariamente tenemos que buscar la verdad, descubrir la verdad. Por lo tanto, la pregunta es indispensable, porque inicia ese proceso de autodescubrimiento, de encontrar la verdad. Entonces, si no la buscamos, no la vamos a poder encontrar. También el legado del Buda, a diferencia de una tradición espiritual, ¿verdad?, que se ve como el mensaje de un avatar, el legado de un profeta, ¿verdad? El Buda fue un ser común y corriente como nosotros, que llegó por su mérito y esfuerzo a la expresión máxima del ser, a la iluminación. Y de ahí su claridad, su sabiduría ilumina el sendero para los demás.
Entonces, lo que hoy conocemos como el legado del Buda Shakyamuni es en realidad una enseñanza que surgió de forma orgánica, como respuestas a inquietudes y a preguntas de buscadores. Entonces, dependiendo de las personas que se acercaron al Buda, dependiendo de su necesidad espiritual, a través de una pregunta, ¿verdad? El Buda respondió con mapas espirituales que coincidían para esa persona, para ese grupo, ¿verdad? Para ese nivel de conciencia. Entonces el Buda no vino con algo armado, con algo definido, porque la verdad última es inefable, ¿verdad? No se puede expresar con palabras. Entonces lo que el Buda transmitió son pistas que empoderan a los individuos a encontrar y descubrir esa verdad. Y las pistas dependen de cada quien, lo perdido que están, lo lejos que están de esa verdad, ¿no? Si alguien te llama por teléfono, ¿verdad? Quiero visitarte, dame direcciones, cómo podemos llegar al templo, ¿verdad? Lo primero que le preguntamos es, ¿en dónde estás? ¿Verdad? Y dependiendo de dónde esté, le decimos, tienes que subir para el norte, tienes que bajar para el sur, tienes que ir para el este, o si están en Mallorca, tómate un barco, ¿verdad? Entonces, dependiendo en dónde esté la persona, la instrucción, el camino es diferente, ¿verdad? Entonces, lo que el Buda transmitió, lo que llega hacia nosotros, son respuestas a preguntas de personas muy valientes que iniciaron su proceso de desarrollo. Entonces, para nosotros, ¿cuáles son las implicaciones? Si no estamos buscando activamente, vamos a encontrar muy poco. Poco llega a nuestro regazo ya armado, coincidiendo con nuestras necesidades espirituales, coincidiendo con nuestro nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces, si tú no buscas la verdad, si tú no buscas los medios habilidosos, los yogas, las técnicas meditativas, la filosofía, no lo vas a encontrar, no va a llegar a ti. ¿Verdad? Lo que nosotros hoy conocemos como instrucción espiritual es la respuesta a un karma espiritual. Y ese karma se inicia, se lanza a través de una pregunta, ¿verdad? Entonces, ahora para definir con un poco más de claridad o precisión, ¿verdad? Lo que es el proceso de desarrollo espiritual dentro del budismo. Estamos hablando principalmente de la transmisión del Dharma. Y esto puede ser un concepto un tanto ajeno para muchos. En sí, algunas cosas que voy a mencionar hoy pueden que sean nuevas para ti. Entonces te pido un poco de apertura y paciencia. Entonces, la transmisión del Dharma se desarrolla a través de etapas. Con el Dharma queremos decir instrucción, queremos decir filosofía, queremos decir todas las herramientas que necesitamos para transitar el sendero espiritual. Pero Dharma también es el estado espiritual en sí, la compasión más profunda, la verdad de la interdependencia, la verdad última. Entonces eso quiere decir que el Dharma se transmite a varios niveles.
a través de varios medios, ¿verdad? Y vamos a hablar de uno de esos procesos. Pero primero vamos a comprender mejor qué queremos decir con transmisión. Queremos decir que se transmite un secreto a través de símbolos. Secreto porque está, ¿cómo diríamos?, ocultado, obstruido por nuestros velos, por nuestra ceguera, ¿verdad? Por nuestro dogma, por nuestro condicionamiento. Entonces, no es secreto para alguien que ha despertado a la verdad, para alguien que está iluminado, pero es secreto para alguien que ignora o confunde esa realidad. Pero esa realidad, que es experiencia intuitiva, solo se puede transferir, comunicar a través de símbolos, ¿verdad? Digo símbolos porque es la manera más amplia, que incluyen palabras, incluyen arquetipos, incluyen mudras, ¿verdad? Incluyen gestos, ¿verdad? Y a nivel esotérico puede incluir de todo, ¿verdad? Pero son símbolos, que quiere decir que son indicaciones, señalizaciones, que nos orientan hacia la verdad, que señalan hacia dónde tenemos que encaminarnos, encarar. ¿Tiene sentido? Pero cada uno de nosotros tiene que dar esos pasos y descubrir qué está detrás de esos símbolos, ¿verdad? Entonces, para ayudarnos a mejor comprender esta transmisión, suelo emplear la analogía de un puente. O sea, hay una meseta, hay un abismo y del otro lado estás tú. Tú y yo podemos ser el receptor y del otro lado está el transmisor, casi como si fuera una radio, ¿verdad? Y el puente es el proceso de transmisión, lo que se transmite, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, en un mundo perfecto ideal, cada uno hace su parte. El transmisor, el maestro, se extiende en tu dirección y hace todo lo posible para acomodar esos símbolos, ¿verdad?, para que mejor sean captados, interpretados por ti. ¿Tiene sentido? Entonces el transmisor codifica en símbolos su experiencia, su comprensión, ¿verdad? Y después el receptor recibe esos símbolos y los descodifica, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, el transmisor debe tener el poder de emitir esos símbolos codificados y el receptor tiene que tener la receptividad, la sensitividad de poder descifrar, decodificar esa transmisión, esos símbolos. El arte de decodificar implica indagar, cuestionar, investigar, preguntar. ¿Captan esa idea? Porque si ya lo sabemos, no necesitamos pistas, ¿verdad? Y es inmediatamente comprensible, apenas alguien nos dé la más mínima pista. Pero si queremos tener acceso
algo que está más allá de nuestro horizonte, ¿verdad? Entonces necesariamente tenemos que decodificar una enseñanza, un símbolo que no es inmediatamente comprensible. ¿Captan esa idea? Entonces, la transmisión del Dharma pasa de un ser a otro ser. Podemos extraer información de libros, pero los libros también están compuestos por otro ser, que está plasmando en páginas, en letras, su comprensión y su experiencia. Entonces, ahora vamos a comprender mejor la transmisión del Dharma a través de las 3 fases de la sabiduría. La primera fase es el arte de la escucha, la segunda, el arte de la contemplación, la tercera, el arte de la meditación. Los que habéis tomado los cursos en la plataforma Paramita seguramente estáis familiarizados con estas 3 fases. Esto es algo que se expresa en todas las tradiciones tibetanas, no es una innovación mía. La fase de la escucha es la fase inicial, en donde estamos recibiendo información, datos, estudiando, ¿verdad? A través de lecturas, a través de enseñanzas orales, ¿verdad? Entonces, en esta fase, en donde estamos recibiendo información y adquiriendo la sabiduría del conocimiento, las preguntas son abiertas. Preguntamos para aprender más. Y un ejemplo es, por favor, dime qué es la verdad o la verdadera felicidad desde la perspectiva budista. ¿Verdad? Entonces, queremos saber lo que es la presentación, la perspectiva budista de lo que es malestar o bienestar o felicidad, ¿no? Y también en esta fase las preguntas son para aclarar el sentido de lo que hemos aprendido, ¿no? Porque lo que define la fase de la escucha es captar el sentido de los símbolos, ¿verdad? De las palabras. O sea, decodificar, ¿verdad? Decodificar. No llegar a conclusiones, no comprender las ramificaciones, ¿verdad? No examinar relaciones, simplemente decodificar el mensaje, ¿verdad? Entonces, primero pedimos transmisión, mensaje, palabras, enseñanzas, y luego confirmamos que nuestra interpretación es la correcta, ¿verdad? Y ahí serían para preguntas como, cuando usted dice que la verdadera felicidad es el bienestar que aflora cuando eliminamos los velos que la obstruyen, ¿qué quieres decir con aflora? Aflora quiere decir que crece como una flor. Aflora quiere decir que surge, pero ya existía, ¿verdad? Aflora quiere decir que existía, pero ahora lo estamos interpretando diferente. Ya teníamos acceso, pero ahora es una nueva interpretación. ¿Qué quiere decir realmente que aflorece el bienestar genuino cuando eliminamos el velo conductual, el velo emocional, el egocentrismo y la ignorancia fundamental, ¿verdad? Entonces estamos asegurándonos que hemos descifrado bien los términos, las palabras, las frases y captamos el sentido, ¿verdad? No tenemos que estar de acuerdo,
Solo queremos asegurarnos que hemos captado el mensaje. ¿Captan esa idea? Entonces, estos son dos ejemplos muy breves del tipo de preguntas que hacemos en la primera fase del arte de la escucha, ¿verdad? Estamos ahora viendo las tipologías de preguntas en el contexto budista. Para la segunda fase, que es la contemplación, que tiene como misión lograr la sabiduría de la comprensión. No solo conocimiento, sino comprender, ¿verdad? Comprender profundamente ese sentido. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Cómo se relaciona a los otros aspectos del camino, a los otros estados espirituales, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia más allá de este contexto, ¿verdad? Entonces, el tipo de preguntas que hacemos en esta fase de contemplación son para mejorar nuestra comprensión de las relaciones. Y este tipo de preguntas suelen ser preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, ¿verdad? Indagamos hacia adentro. Pero muchas veces, con la ayuda de un mentor experimentado, puede a la vez facilitar ese proceso de contemplación. Entonces una pregunta podría ser, ¿cuál es la relación entre el bienestar y la sabiduría? ¿Verdad? ¿Cómo se relaciona el bienestar y la compasión? ¿Cómo se relaciona el bienestar y la ética y la buena conducta? ¿Verdad? ¿Cuál es la relación? Otro tipo de pregunta es para mejor comprender o mejorar la comprensión del sentido esencial. Y una manera de hacerlo es, ¿qué tienen en común los diferentes tipos de bienestar? ¿Cuál es el factor denominador? O sea, si realmente queremos comprender, por ejemplo, cuál es la esencia del altruismo, entonces reflexionamos sobre el amor bondadoso, el amor compasivo, el amor alegre, el amor ecuánime, y nos preguntamos, ¿sabemos en qué se diferencian? Cada uno tiene su característica, atiende a un público diferente, pero ¿qué comparten? ¿Verdad? Porque todos son altruismo, entonces, ¿cuál es esa esencia que comparte estas facetas del altruismo? Y ahí podemos llegar a una comprensión más profunda de lo que es el altruismo. ¿Captan esa idea? Estos son solo dos ejemplos de preguntas que podemos hacer para mejor desarrollar la fase de contemplación. En el futuro, si estáis interesados, si hacéis preguntas, podemos ver esta fase en detalle, porque esta es una de las fases que menos se describe, ¿verdad? Hay algunas enseñanzas sobre la fase de aprendizaje o la escucha y muchas sobre la fase siguiente de meditación, pero muy poquito de la caja negra, ¿verdad? Lo que pasa dentro de nuestra mente para comprender la esencia de las enseñanzas. Y ese es el puente que nos lleva de la teoría a la práctica, ¿verdad? Pasamos a la fase de meditación. Aquí, en este contexto, con meditación, queremos decir cultivar el estado. Podemos decir que es la aplicación, la definición más amplia de la meditación, que quiere decir familiarizarnos con la verdad, con estados virtuosos, con estados espirituales. Primero estás introducido, se te introduce
escuchas la verdad, después la encuentras dentro de ti con la contemplación y después la integras. Porque no es suficiente saber, no es suficiente comprender, encontrar. Esa verdad tiene que permear todo tu ser. Tú te tienes que convertir en esa verdad. Tiene que ser una parte íntegra de tu ser. Y eso se logra a través del proceso de meditación, como lo llaman los tibetanos, con familiarizándonos, habituándonos, integrando esa verdad hasta que predomine, hasta que ¿cómo se dice? La transpiremos por los poros de la piel, ¿verdad? Que surja de forma intuitiva y natural. Entonces, en ese contexto, las preguntas son más delicadas, porque estamos preguntando de cómo tener acceso a la verdad, pero más que nada es cómo integrar esa verdad en nosotros. Y eso es muy delicado, porque estamos hablando de gnosis, estamos hablando de una experiencia intuitiva, ¿verdad? Pero igual, un maestro avanzado puede darnos algunas pistas. Aquí las respuestas a nuestras preguntas van a ser menos, ¿cómo diríamos?, delineadas, elaboradas, intelectuales, y van a ser más poéticas, van a ser analogías, van a ser, como diríamos, provocaciones, ¿verdad? Porque no hay nada en nuestro saber que pueda directamente señalar esa experiencia intuitiva, ¿verdad? Entonces, para darnos una idea, podemos comprender la integración en 4 fases, ¿verdad? La fase de experiencia, la fase de reconocimiento, la fase de estabilización y la fase de maestría, ¿verdad? Maestría que podemos llamar realización. Vais a escuchar y leer esa palabra en muchas traducciones. Experiencia quiere decir tu primer encuentro no conceptual con ese estado espiritual. Y ese primer encuentro podemos llamarlo experiencia porque lo estamos experimentando. O sea, hay cierta dualidad y estamos tratando de emplear los mismos sensores habituales de nuestro mundo cotidiano y material para este fenómeno espiritual, esta realidad espiritual, este estado espiritual. Pero vamos a hablar de algo más concreto. El amor o la compasión, ¿verdad? O el bienestar genuino que mencionamos antes, ¿verdad? Entonces, en nuestro primer contacto, vamos a relacionarnos con ese estado a través de las sensaciones que produce en nosotros, ¿verdad? O sea, cómo nos hace sentir, ¿verdad? Si nos hace sentir con calor, alegre, con excitación, con miedo, ¿verdad? Con tristeza, con incertidumbre. Todo eso pueden ser respuestas impulsivas de la reacción
egocéntrica. O sea, estamos teniendo acceso a los síntomas. Os doy un ejemplo más práctico. Por vuestras caras creo que no me estoy explicando muy bien. Algo tan simple como relajación corporal. Si tú logras realmente relajar la totalidad del cuerpo, entonces dejas de sentir el cuerpo. Y el mecanismo el bucle de retroalimentación que nos conecta con el cuerpo, que nos ancla en el cuerpo, que confirma que estamos encarnados físicamente, deja de funcionar y empieza a surgir miedo, estrés en algunas personas. O algo simplemente como estar solo, en silencio, en la oscuridad. Un lugar oscuro o simplemente cierras los ojos en silencio en la oscuridad, ¿verdad? Entonces, eso puede producir sensaciones de miedo o soledad, en vez de producir paz. Por fin estás tranquilo, nada te está inquietando, nada te está provocando, ¿verdad? Nadie te está haciendo cosquillas, nadie te está haciendo burlas, nadie te está pinchando el trasero con un alfiler, ¿verdad? Sería una perfecta oportunidad para estar en paz, en armonía. Pero podemos experimentar en el primer encuentro cierta ansiedad, cierto miedo, soledad, abandono, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, incluso cuando hay una experiencia positiva, amor bondadoso, compasión, ¿verdad? Podemos estar experimentándolo a nivel de sensaciones, cómo nos hace sentir, con más ternura, con más alegría, con más calor físico, ¿verdad? Con más seguridad, con más conexión con otros, ¿verdad? Eso son sensaciones, son relaciones más dualistas con ese estado espiritual, ¿verdad? Eso es el primer encuentro que llamamos experiencia. Tenemos contacto, pero solo nos estamos relacionando con la membrana, con los síntomas, ¿verdad? Entonces podemos, después de varios intentos, preguntar, ahora, ¿cómo penetro esa membrana? ¿Cómo dejo pasar los síntomas y realmente desde dentro habito ese estado de gran amor o de gran compasión o de gran paz o de gran presencia, ¿verdad? O interdependencia o transición, impermanencia, ¿verdad? O ecuanimidad o igualdad, ¿verdad? Entonces ahí las pistas van a ser casi como una analogía, casi como un poema. Y suelen tener pocas oportunidades de funcionar, porque si ese poema, ¿verdad?, no nos inspira, por ejemplo, la gran ecuanimidad es como una gota que se disuelve en el mar, ¿verdad? O como copos de nieve que descienden en el mar y se derriten, fundiéndose, ¿verdad? Entonces eso tiene una o dos oportunidades para darte un empujoncito a través de la membrana de los síntomas. Y después pierde, como una de esas navajas
muy afiladas que después de usarlas unas cuantas veces ya no corta, pierde su filo, ¿verdad? Quiere decir que cosificamos las palabras, ¿verdad? Nos aferramos al dedo apuntando la luna y quedamos ahí en el dedo, en la señal. Por eso es importante estar cerca de esa verdad antes de indagar. Si la respuesta es demasiado lejos de nosotros, va a ser incluso contraproducente. ¿Tiene sentido? Entonces es muy importante que hagas tus preguntas. No copies las preguntas de los demás. Las preguntas de Saque Pandita no son tus preguntas. Las preguntas de Milarepa a Marpa no son tus preguntas. Las preguntas de Naropa a Tilopa no son tus preguntas. No coinciden con este momento. No van a ser tan beneficiosas para ti. Y después podemos preguntar, una vez que tenemos acceso, ¿cómo estabilizar este estado? ¿Verdad? ¿Cómo hacerlo estable, que perdure, que transforme mi naturaleza? ¿Y cómo lograr maestría? Entonces, las enseñanzas más sublimes que hay en el budismo tratan estos temas. Cómo reconocer el estado, cómo estabilizarlo y cómo lograr realización o maestría. Ahora, creo que viene la parte más importante. A continuación os voy a dar algunos consejos de cómo formular buenas preguntas, pero lo importante es nuestra actitud honesta. De mi corazón, como tu amigo espiritual, si tenemos la actitud correcta, las preguntas fluyen de la mejor manera. Son buenas preguntas que son beneficiosas para nosotros. Entonces, hay mejores maneras y técnicas y podemos ser más cuidadosos en desarrollar preguntas, pero realmente la actitud es la clave. Empezando con curiosidad. Hay algunas personas que son naturalmente curiosas, ¿verdad? Si tú no lo eres, empieza. Esto no solo tiene que ver con edad. Yo he asistido a grandes maestros, algunas veces conduciéndoles de un sitio a otro, algunas veces preparando la comida, viajando. Y siempre que estoy con un gran maestro, me están haciendo preguntas, porque todo les importa. Entonces siempre están preguntando, ¿y por qué hacen la cola de esa manera? ¿Y por qué estacionan de este lado de la calle? ¿Verdad? ¿Y por qué hicieron esa regla? ¿Y por qué este cruce tiene estas señales? Están muy curiosos en saber cómo está funcionando, por qué se desarrollan las cosas así, ¿verdad? Entonces, es tan importante desarrollar esa curiosidad sana. En este caso es un interés genuino en comprender el Dharma. Indispensable. Un interés genuino en comprender el Dharma. El segundo elemento es la humildad. Esto es indispensable porque no hay bloqueo, no hay traba más grande que el orgullo, la arrogancia. Entonces es muy importante reconocer que no tenemos todas las respuestas y estar buen dispuesto a aprender, a descubrir, a recibir la ayuda de los demás, ¿verdad? Hay personas que se sienten demasiado vulnerables en pedir ayuda, por eso no preguntan, ¿verdad?
Incluso el orgullo no les permite pasar vergüenza. Es casi imposible hacer una pregunta sin pasar vergüenza, ¿verdad? Entonces debemos ser más atrevidos. Y esa valentía, esa urgencia, viene principalmente de la humildad. También tenemos que tener respeto, mostrar respeto hacia los maestros y las maestras. Esto es muy importante, porque hay miles de razones. Una de ellas es saber que estamos en una situación precaria y necesitamos ayuda, ¿verdad? El respeto que tienes a un médico cuando vas a la clínica, ¿verdad? Y le pides un consejo por su experiencia y conocimiento, ¿verdad? Es muy importante. No sé, aquí creo que es un punto delicado, porque hoy en día en nuestra sociedad hay mucho individualismo y nos sentimos amenazados con las jerarquías. Cierto nivel de conciencia individualista cree que toda jerarquía es necesariamente autoritaria, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Necesitamos organización. Y cuando tú vas al mecánico, el mecánico es el maestro. Cuando tú vas al hospital, la enfermera, el enfermero, la médica es el maestro, ¿verdad? Y nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que en ese caso, en ese contexto, para funcionar bien, tenemos que respetar el nivel de experiencia y maestría. Entonces, estos se llaman jerarquías funcionales. Para desarrollar una función necesita haber un orden de responsabilidades, ¿verdad? El ejemplo que yo doy típico es, si queremos desarrollar una ONG para proteger el medio ambiente o una especie que está a punto de extinción, y somos un grupo de 50, 200 personas, tenemos que organizarnos. No podemos ir todos al banco a abrir una cuenta, no podemos ir todos al notario, ¿verdad? Llama a la policía. Entonces tenemos que elegir entre nosotros a alguien, ¿verdad?, que pueda, por lo menos por 3 o 4 años, servir como la presidenta, como secretario, como el tesorero y demás, ¿verdad? Y después rotar esas funciones, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Muy, muy importante. Entonces, aunque todos valemos lo mismo, ¿verdad?, todos tenemos el mismo derecho a la felicidad, todos somos igual de importantes, ¿verdad? En un contexto particular, el cocinero es más importante. En un contexto particular, el camionero es más importante. En un contexto particular, el médico es el más importante. Y todos se deben callar y esa persona debe usar el micrófono y hablar. Eso es muy importante. Entonces, si tienes esa actitud, ¿verdad?, que ninguna jerarquía es válida, ¿verdad?, que tengo que tratar a todas las personas en todos los contextos de la misma manera, no vamos a avanzar mucho. Entonces tenemos que valorar la importancia interna y después contextualizar, ¿verdad? Saber en cada situación, ¿verdad?, quién merece jugar un papel más destacado, más importante. La cuarta, apertura, indispensable.
La verdad está más cerca de nuestro propio ojo, dicen los grandes yogis. O sea, no es que no tenemos acceso, sino que estamos activamente rechazando o distorsionando la realidad. Entonces tenemos que abrirnos a replantearnos la vida, replantearnos quiénes somos, ¿verdad? Muy importante. Entonces, incluso cuando sabes mucho de un tema, ¿verdad? Has estudiado filosofía, el camino del Bodhisattva, toda la gama del altruismo, incluso tienes meses o años de práctica meditativa detrás, no estás iluminado. Entonces, no comprendes la totalidad de la paciencia o la conducta o el amor, lo que sea. Entonces, aprovechas el conocimiento y la experiencia que tienes, pero a la vez estamos abiertos a aprender más. Y ese más puede poner en jaque algo que nosotros asumimos, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener una mente muy abierta. Como dice, creo que es Chetsuma Tenzin Palmo, muy abierta, pero no tan abierta que se caiga al cerebro, ¿verdad? El quinto elemento es la paciencia. Comprender que las respuestas pueden requerir más tiempo y mucha reflexión. En primer lugar, tenemos que tolerar, tener paciencia, tolerar el no saber. Porque tenemos miedo a lo desconocido. La incertidumbre crea cierta ansiedad, cierto estrés. Entonces, algo en nosotros está incentivado para buscar y lograr una solución lo antes posible. ¿Captan esa idea? Entonces es muy importante, si queremos hacer descubrimientos, tolerar el caos, el no saber, las contradicciones. Muy importante. Y el ejemplo que os di, o la analogía que os di, es el taller o el estudio de un artista, donde hay muchas cosas que no encajan, incongruentes, ¿verdad? Trozos de tela, tapices con textura, un esqueleto de un gato, plumas de este pájaro, colores de vidrio molido, hojas disecadas, cualquier cosa, cortes de revista, una televisión al revés, dando flashes, ¿verdad? Y si tú tienes la mente cuadriculada, ¿verdad?, donde todo tiene que encajar en su cajita con una nota descriptiva, ¿no? Tienes todo archivado en expedientes en orden alfabético, pues es muy difícil estar cómodo, a gusto en ese caos, en ese estudio, ¿verdad? Pero ese lugar es muy fértil. Ahí se hacen conexiones nuevas, ahí se hacen descubrimientos, ¿verdad? Entonces tenemos que salir fuera de nuestro confort y abrirnos, ¿verdad?, al caos, a la incertidumbre, al no saber. Una buena pregunta y una buena respuesta no se solapan perfectamente. ¿Qué quiere decir esto? Esta línea es un ejemplo, queriendo decir que
Si nosotros tuviéramos las cosas tan claras que podríamos formular la respuesta perfecta, ya tendríamos la pregunta perfecta, ya tendríamos la respuesta, ¿verdad? Entonces quiere decir que la respuesta no va a encajar perfectamente con la confusión que produjo esa pregunta, ¿verdad? Entonces va a ser próxima en la medida que el transmisor es bueno y el receptor es bueno, va a ser próxima, pero no va a ser completamente idónea, reconocible inmediatamente, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que hay un proceso. Tenemos que tolerar la distancia entre nuestro estado y la verdad de esa respuesta, ¿verdad? Y eso depende principalmente de dos cosas. O dicho de otra manera, infinitas cosas que se pueden resumir en dos: mérito y sabiduría. En la medida que nuestro mérito, virtud, estado, en la medida que nuestra sabiduría, nuestra comprensión y cosmovisión estén cerca, próximos a esa verdad, menos tiempo para reconocerla, menos tiempo para descifrar esas palabras, ¿verdad? Pero si nuestra condición, nuestro estado está muy lejos y nuestra cosmovisión es muy dispar, no la vamos a reconocer. No estamos incentivados por reconocerla, ¿verdad? Por ejemplo, alguien, ¿verdad?, que ha apostado mucho por su apariencia, ¿verdad? Ha invertido, ¿cuánto decirlo?, 50% de sus ahorros, ¿verdad?, en hacer ajustes de su apariencia. Cosméticos, ropa de marca en Dubái, lo que sea, ¿verdad? En ese momento no va a estar incentivado, ¿verdad?, a escuchar que el valor está dentro, ¿verdad? ¿Verdad? Le va a costar más, ¿verdad? Pero si alguien tiene un coche que está oxidado, ¿verdad?, que ya no sirve, ¿verdad?, un buen sistema antirrobo, entonces esa persona va a estar incentivada. O sea, una persona desprendida de sus posesiones materiales va a estar más receptiva al mensaje que el valor está dentro. Le va a costar menos comprenderlo, menos tiempo, menos esfuerzo. Muy bien. Ahora pasamos a la cuarta sección, el poder de la pregunta. Esto me pareció muy curioso. Los niños, aproximadamente niñas de 4 años, hacen 200 o 300 preguntas al día. Muy preguntones. Mis padres tuvieron mucha paciencia. Después se aburren y empiezan a inventar cosas, ¿verdad? Pero en la medida que nos vamos educando, ¿verdad?, condicionando, ¿verdad?, vamos preguntando menos, disminuye esas preguntas. Entonces, debemos incentivar a los niños a hacer más preguntas, y a los adolescentes, ¿verdad?, y a nosotros mismos. Entonces, en vez de preguntarle a tu hijo cuando regrese a casa, ¿qué aprendiste hoy en la escuela?,
es bueno preguntarle, ¿qué pregunta interesante hiciste hoy en el colegio? Eso es mucho más importante. Hoy en día las preguntas están siendo reconocidas como las mejores respuestas. Las preguntas inician todo un proceso de descubrimiento. Y en el contexto budista es karma espiritual, muy especial, muy poderoso, ¿verdad? Que atrae a nosotros esos recursos para mejorar y crecer. Entonces, la habilidad de hacer una buena pregunta es realmente un superpoder. Y tengo una cita aquí de Voltaire, aunque hay un poco de debate. Algunos dicen que es de otro autor francés. Es más fácil juzgar la mente de una persona por sus preguntas que por sus respuestas. Las respuestas es lo que ya saben o lo que quieren que tú sepas, ¿verdad? Pero las preguntas le deslatan, ¿ves? O sea, descubren realmente su interés, ¿verdad? Y lo que saben y lo que quieren, ¿verdad? Entonces, muy importante. Realmente descubres quién es alguien por las preguntas que hace, no por las respuestas que da. Entonces, algunos consejos prácticos antes de pasar a tus preguntas. Oh. Preguntas inocentes, como las de un niño. Inocentes en el sentido sin prejuicio, sin parcialidad. Estamos simplemente queriendo saber, descubrir, aprender. Muchas de las preguntas que yo recibo son para confirmar. La Marinchen, ¿verdad que sí? Que sí, que sí, que sí, dime que sí, por favor, ¿verdad? Realmente están haciendo eso. Ya han llegado a una conclusión, están buscando confirmación, que alguien valide esa conclusión. Y si es una persona que consideran de autoridad, que ponga su sello, ¿verdad? Y nosotros mismos tenemos esa parcialidad de confirmación, ¿verdad? Estamos buscando más evidencia para sostener lo que nosotros asumimos que es cierto, en vez de buscar errores en nuestro planteamiento, ¿verdad? Contradicciones, limitaciones, sesgos. No hagas preguntas que puedas responder tú mismo con Google. Entonces, muchas preguntas que me hacen son por pereza, ¿verdad? ¿Verdad? Eso no es muy lindo. Preguntas técnicas para, relléname esta lista, por favor. No es la mejor manera de aprovechar. Entonces, no preguntes a alguien algo que tú puedes responder y descubrir por ti mismo. Las preguntas que hacemos deben ser para aprender a aprender. Deben estar relacionadas con el desarrollo de la sabiduría, que nos empodere en el proceso de contemplación y meditación. Entonces, no trates tanto de resolver este problemita, de tapar este agujero, ¿verdad?
sino trata de encontrar herramientas, recopilar piezas del puzzle, del rompecabezas. Información, conocimiento, experiencia que te empodere, que te capacite para el proceso de contemplación y meditación. ¿Captan esa idea? Entonces, no por curiosidad meramente. Me pasó esto por la cabeza y quería saber si tiene algo que ver las pirámides egipcias con las estupas, ¿verdad? Porque veo que son así, algunas tienen forma de 4 lados de pirámide, ¿verdad? ¿No es interesante? ¿Verdad? Entonces, ¿quién construyó esta estupa? ¿No es interesante? ¿Qué es una estupa? ¿No es interesante? ¿Verdad? Preguntas que me ayuden a crecer en relación a la estupa, ¿verdad? ¿Por qué se construyen estupas para los practicantes? ¿Verdad? ¿Cómo me debo relacionar con la estupa? ¿De qué manera una estupa amplifica el karma espiritual que yo desarrollo? ¿Verdad? Eso es mucho más interesante. Lama Rinchen, dime los 8 tipos de estupas en el budismo tibetano. ¿Para qué? Pregúntale a Google, ¿verdad? Busca lo que realmente te ayuda a crecer en el camino espiritual, no meras curiosidades. El último punto, sitúate. No sé, no es muy común este verbo, pero es muy importante saber situarnos, no solo en un contexto social, para no hacer el ridículo o para no incomodar a los demás, sino en un contexto espiritual, ¿verdad? Haz preguntas que concuerdan con tu nivel de comprensión teórica y tu nivel de experiencia. No preguntes sobre Mahabudra, Cordeyerme, Dzogchen. No preguntes qué pasa en un retiro de 3 años. No preguntes sobre Powa, ¿verdad? Eso es simplemente lucecitas brillando, ¿verdad? Están en órbita del desarrollo espiritual, pero no es para nosotros, no es algo relacionado con nuestro nivel. Entonces te tienes que situar, yo estoy aquí, en este proceso de desarrollo espiritual. Yo tengo este nivel de conocimiento, tengo este nivel de desarrollo, ¿qué tengo que atender? Y en este contexto estoy rodeado de 20 personas que puedo decir que no confunda a nadie. ¿Qué pregunta puedo hacer que no moleste o inquiete a nadie? ¿Qué pregunta es apropiada ahora, para este lugar, en relación a este amigo espiritual? ¿Verdad? Entonces tienes que pensar en tu nivel, el nivel de todas las personas que están escuchando esa pregunta y la experiencia de la persona que le estás preguntando. Una buena pregunta crea una plataforma para transmitir los aspectos del Dharma, más beneficiosos para la audiencia presente. Entonces, la pregunta es una excusa. No sé, para algunos eso es una palabra muy despectiva, pero yo la uso en el mejor sentido posible. Es un catalizador, es un instigador, es algo que planta esa semilla, ¿verdad? Para que crezca el árbol de la iluminación. Entonces, la pregunta
debería ser una plataforma en donde se desarrolla esa gran obra de la transmisión del Dharma, en donde todos los presentes salen beneficiados, ¿no? Y uno de los ejemplos que tenemos, que aquí en el centro leemos todos los días, es el Sutra del Corazón, ¿verdad? En donde Shariputra hace una pregunta como un portavoz, ¿verdad? O sea, alguien que está creando el escenario, ¿verdad? Para que Avalokiteshvara dé una enseñanza beneficiosa para toda la congregación ahí presente. Y el Buda lo selle con su aprobación, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces una pregunta, muchas veces te debes sentir que eres el portavoz, ¿verdad?, de muchos silenciosos. Y yo lo veo cuando una persona hace una pregunta, concuerda. Hay varias personas que tenían la misma picazón, ¿verdad?, pero no se atrevían a hacerlo, ¿verdad? Pues muy bien, creo que eso es suficiente de mi parte. Es un poco contradictorio hablar de preguntas cuando no aceptamos ninguna pregunta, entonces vamos a pasar a las preguntas, si tenéis alguna duda. Ahora que todos están intimidados. Mi pregunta será correcta.